Seas bienvenido a una enseñanza más de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Siempre será para mí una bendición y el agrado el poderme acercar ahí donde tú estás. Y cree, mi anhelo es que tú seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Y una forma de ser prosperar el alma es alimentarnos, tener sed, tener hambre del Dios vivo, de su palabra y de lo que Él tiene para nuestra vida. Bien, acompáñeme y vamos a orar diciéndole: Padre, te doy gracias, porque en medio de cualquier adversidad, problema, angustia, aflicción, tú siempre, Señor, extiendes tu brazo. Podemos, Señor, acercarnos a ti libremente, Padre mío. Te doy gracias. Háblanos, te lo pido, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, hoy vamos a ver un tema. Hace varias semanas estuve enseñando acerca de el creyente como soldado y cómo es que nosotros tenemos que enfrentar batallas, guerras. Y el Señor pues nos pide que nosotros nos armemos, nos vistamos de una armadura que Él llama la vestimenta del creyente, del soldado creyente. El mismo Pablo, cuando le explica a Timoteo acerca de cómo es que el creyente va evolucionando, él le dice, bueno, comienza como un agricultor, porque el fruto es de lo que siembra en la tierra. Después tenemos el atleta, desarrolla un atleta porque su meta es pues tener una presea como buscando una recompensa. Pero el éxito podría ser cuando llegue a ser como soldado, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el soldado únicamente quiere agradar al que lo reclutó. Y esto es algo que nos llama la atención, porque ¿cómo poder ser soldados? Pero para poder ser soldados tenemos que estar conscientes que hay una batalla, que hay una guerra delante. Y aunque hay una guerra interior, también sabemos que el enemigo de nuestras almas tiene una guerra contra nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo batallar con nuestra mente. Y realmente la mente es donde primeramente comienzan todos los pensamientos que se albergan al corazón, y esto puede afectar no solo al alma, no solo al espíritu, sino también a nuestro cuerpo. Y tenemos que estar conscientes que el buen soldado cubre su mente. ¿Cómo? Bueno, el mismo Pablo dice en Efesios capítulo 6, cuando habla de esta armadura, que vístanse del yelmo. O sea, el yelmo es como el casco de la salvación y de la espada del Espíritu. Es una combinación, porque tenemos que tener palabra de Dios, pero ¿cómo la vamos a obtener si no cubrimos nuestra mente de la palabra que Dios tiene y no cualquier palabra, ¿verdad? Bueno, entonces prepárese, porque hoy el Señor, pues creo yo que nos quiere hablar y nos quiere mostrar de lo que Él tiene en todo. ¿De dónde sale este verso de que somos soldados, de que vivimos una batalla? En 2 Corintios capítulo 10, 3 y 4, acompáñeme, y dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en una milicia espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Solo aquí debemos de comprender que alrededor nuestro se pueden levantar muros que nos pueden obstaculizar, muros que te pueden obstaculizar a ver, a observar el plan de Dios para la vida, a observar las bendiciones, a detener, que detengan las bendiciones de Dios que vengan a nosotros,
y sobre todo de tener lo que Dios nos quiere mostrar, dirigir, enseñar de alguna manera. ¿Y cómo entran estas fortalezas? Bueno, dice el verso que sigue, acompáñeme, en 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando, o sea, esta labor de soldado en esta milicia nos obliga a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que hay cosas que lo que quieren es evitar que conozcamos más a nuestro Creador, a nuestro amado, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto es hermoso, cómo llevar cautivo todo pensamiento. ¿Sabes cómo lo veo? Cuando el mismo Pablo dice, cuando esté en cualquier situación, examínenlo todo. Retengan lo bueno. Retengan lo que pueda estar sujeto o lo que pueda estar amparado por lo que Dios dice. Y rechacen, dice, y eliminen y saquen todo lo que no es, pues que no agrega valor, ¿verdad? O desechen lo malo, dice la Escritura. Entonces, hoy el Señor nos va a llevar a cómo es que debemos de guardar en nuestra mente lo que las percepciones, lo que vemos y que eso nos hace creer algo, lo que oímos y nos hace considerar algo, y todo gira alrededor de formación de pensamientos, pensamientos que nos pueden alejar de Dios o acercar del Padre Celestial. ¿Y por qué nos pueden alejar del Padre Celestial? Porque el enemigo ya lo hizo. Dice la Escritura que él en el Edén lo hizo con Adán y Eva. Mire cómo dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Y vamos a leer en esta versión Jerusalén. Pero me temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, hay otras versiones que dicen con sus maquinaciones, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. O sea que si algo quiere hacer el enemigo o la serpiente, que Dios lo reprenda, Satanás, el diablo, lo que dice es que lo que provocó es una desobediencia. Prácticamente esta serpiente hizo que Adán y Eva desobedecieran y de alguna manera pues tuvieran ese, pues lamentablemente, esa observación del Padre cuando les dijo, yo ya les había dicho que si tomen o comen del fruto del árbol, que es el árbol prohibido, pues van a tener que ser rechazados. Y prácticamente eso fue lo que pasó con ellos. Entonces, acuérdense, el enemigo de nuestra alma va a querer poner delante de nosotros voces que nos puedan, pues, quitarle valor o virtud a las cosas eternas o a las cosas espirituales. Usted dirá, ¿y cómo puede suceder? Bueno, ahora vivimos en tiempos donde el príncipe del aire ha utilizado el aire para mandar mensajes por medio de las plataformas virtuales, y usted puede tener un celular y estar escuchando a tantas voces. Puede estar teniendo una tableta o una computadora y oír tantas influencias que pueden de alguna manera pervertir o, como dice la Escritura, corromper nuestra mente, tal como lo dice Tito, en el capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros. O sea que el que se mantiene en santidad, pues en santidad vivirá. El que se mantiene con las antenitas de venir, dice, ¿verdad? Observando lo que nos puede afectar, pues él lo va a rechazar.
Pero aquellos que han estado confundidos, mezclando diferentes convicciones espirituales, es lo que se han corrompido. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. O sea que aquí hay dos individuos. El creyente que se ha corrompido y el que no es creyente. Que para el no creyente nada es puro. Sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Cómo podemos entender algo corrompido? O yo le diría contaminado, ¿verdad? Es muy sencillo. Yo oí a alguien que estaba enseñando en una oportunidad y diciendo, entonces él agarró un pichel de agua y dijo, miren, esta es agua pura que está al 100% purificada, valga la redundancia. Y en eso sacó un botellito con un gutero y dijo, y aquí tengo un botellito, y disculpen la expresión, pero era de orín, ¿verdad? Ese líquido desagradable. Bueno, entonces él agarró una gotita, una pequeña gotita, y la depositó en el gran pichel de agua, que apenas al caer no se logró no encontró, el color permaneció idéntico, el agua se miraba transparente. Pero en eso agarró el pichel y empezó a servir agua a los que estaban alrededor. Y él dijo, bueno, ¿quieres un vaso de agua? Mírala, el agua se mira limpia. No. ¿Por qué no? Porque yo vi que le echaste algo que no es correcto. Y obviamente que se había hecho corrompido. O sea que a veces nuestra mente se puede corromper con algo pequeño. Bien dicen Cantar de los Cantares, cuídense de las zorras pequeñas. Porque una pequeña zorra, dice, puede incendiar grandes campos, ¿verdad? Esa es la anécdota de que una zorra, si usted le pone fuego en la cola y la suelta y en su desesperación de apagar el fuego, empieza a correr por todos lados. Y al correr por todos lados puede incendiar un campo completo. Una pequeña zorra, igual, una pequeña contaminación puede corromper nuestra mente, ¿verdad? Y esto pues puede ir el problema es que la mente con sus pensamientos o se va santificando o purificando o se va degradando al extremo que podamos llegar a tener, como lo dice Pablo, a tener una mente depravada. Y el ejemplo que él utiliza es de este par de adivinos que confrontaron a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando desafió a Faraón diciéndole que él iba en nombre de Dios, y él empezó a utilizar pues señales y prodigios. Por ejemplo, se metió la mano al pecho y la sacó y estaba como leproso. Agarró su bastón, la tiró al suelo y se convirtió en serpiente. Pero cuando aparecen estos adivinos que eran consejeros del faraón, hicieron lo mismo, o sea, hicieron el mismo engaño. Bueno, como dice este verso, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Estos eran los consejeros de Faraón y le estuvieron diciendo a Faraón, no hombre, el mismo Dios que ellos tienen es el mismo Dios nuestro, y dando a entender que el Dios de ellos tal vez era más grande o poderoso que el de Moisés. Y esto pues prácticamente era una mente que no conocía el verdadero Dios todopoderoso, que como dice, era una mente depravada, reprobada con respecto a la fe. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces no nos sucede que nosotros tenemos a veces encuentros con personas que rechazan el evangelio? Rechazan. Y algunos dicen, no, yo sí creo en Dios a mi manera. Lo creo como alguien que está ahí alejado y que mejor no nos metamos con él.
y que Él nos deja a nosotros a nuestro libre albedrío y hagamos lo que queramos, pero no creen en una retribución, en una recompensa, en una salvación, por ejemplo, porque para muchos de estos creen que el infierno es el que estamos viviendo. Y esto es prácticamente una forma de pensar que ya está depravado, corrompido. ¿Quién te enseñó? Bien como le decía el Señor a Eva, ¿quién te enseñó eso de lo del fruto? Y ella empezó pues a relatar que fue la serpiente. Entonces también la serpiente fue sentenciada. Yo hoy le pido a mi Padre, y esta es una oración que continuamente yo le hago hacia mi persona. Señor, ayúdame a cambiar mi forma de pensar, a tener fe, por ejemplo, cuando a veces el usar la fe es a veces un desafío fuerte, es un misterio, porque uno viene y dice, Señor, yo te he pedido tal cosa con fervor, pero piensa uno, ¿por qué es que tal vez no me ha respondido? Y ahí es donde viene la mente, porque puede ser que la mente te diga, es que tal vez no eres muy santo, o no eres muy genuino, o no adoras como Él quiere. Entonces uno empieza a calificarse. Y cuando empieza uno a tener ese tipo de pensamientos antagónicos a lo que uno es, cree que lo mejor es pedirle al Señor, Señor amado, renueva mi forma de pensar. Pon tus pensamientos en mi mente. Yo quiero cambiar mi forma de pensar. Bueno, este es el consejo que Pablo le dice continuamente en sus diferentes cartas, pero específicamente a los romanos les dice de esta manera en Romanos 12:2. Léalo conmigo. Y no os adaptéis a este mundo, o sea, a la forma de pensar del mundo, sino transformaos. Esta palabra transformación es la misma palabra griega de metamorfo, como metamorfosis. O sea, tengan literalmente un cambio morfológico en su forma de pensar, en su forma de conducirse. ¿Cómo? Mediante la renovación de vuestra mente. Señor, ayuda a filtra, Señor, en mi vida todo lo que mi mente percibe, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es, y este es el otro orden precioso, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Muchas veces vamos a estar recibiendo pensamientos que los podemos aceptar como buenos, pero llega un momento en que el Padre quiere que los aceptemos como aceptables, o sea, con certeza. Y perfecto es como que ya no hay más condición que lo que la palabra dice, así es. Bueno, aceptable y perfecto. Señor, háblanos para que todos tus pensamientos lleguen a nuestra vida, no solo como algo bueno, no solo como algo aceptable, sino algo que se vuelva perfecto en nuestra vida. Y de esta manera podemos entonces ir renovando nuestra mente. ¿Sabes que la escritura habla acerca de que el intelecto es nuestra mente? Y cuando hablamos de renovación es cambio, es un cambio completo. Cuando hablamos la mente, inclusive habla acerca de la voluntad. O sea, es una mezcla porque prácticamente en la mente podríamos pensar que es lo que dirige el alma. Y en el alma está pues los sentimientos, las emociones, la voluntad y obviamente las percepciones. Y un alma, si no es sana, si no está filtrada, puede golpear mucho al espíritu y por ende al cuerpo, ¿verdad? Entonces, Señor, ayúdanos a renovar. Esta palabra renovación es, pues, ser mejores. Ayúdame a ser mejor en todo sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a comprender que aquel que cambia
en lo espiritual empieza pareciéndose más al Señor. Mire cómo dice este verso con relación al que el que piensa naturalmente o el que piensa espiritualmente. Dice de esta manera: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. El hombre natural, las cosas espirituales son locura, dicen otras versiones, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Diga conmigo, el hombre espiritual no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque realmente si uno vive conforme a la forma que Dios piensa, a la forma que Él impone su palabra en nosotros, prácticamente solo el Espíritu Santo nos dirige, nos discierne. Por ejemplo, discernir es que nosotros podemos percibir entonces cosas naturales o espirituales. Si tenemos al Espíritu Santo, empezamos a percibir lo espiritual. Entonces, ya no hay un conflicto. Quiero contarle esta historia, ¿verdad? Esta anécdota que recién me pasó en estos días. Junto con un amigo, un buen amigo, y él tiene muchas de sus inversiones, creo que esto lo conté en un discipulado, muchas de sus inversiones las tiene en la bolsa, criptomonedas y todo este mundo financiero virtual. Y ahorita pues ha venido un ha decaído la bolsa y todos estos aspectos financieros de tal manera que él ha tenido pérdida tras pérdida. Y mi mensaje natural hubiera sido: saca tu dinero, lo que te queda, y cuídalo, ¿verdad? Pero en eso él me dice: pero es que yo tengo una certeza de Dios porque Dios me habló. Y efectivamente también Dios le habló por medio de un profeta, ¿verdad? Yo estaba ahí presente, de una persona que no lo conocía, y empezó hablando detalles de su vida que solo yo conocía, ni él. Entonces, como el profeta empezó a hablar cosas de la vida de él, y le empezó diciendo que el proceso que él estaba atravesando era una prensa y que Dios estaba sacando lo mejor de él, y que el 2024 y el 2025 iban a ser parte de prensa, pero en el 2025, a lo largo del año, eso iba a transformarse a algo diferente, a llegar al 26, que él iba a ser una persona muy exitosa. Entonces, cuando uno oye esto, uno realmente piensa, es como estar pensando en lo espiritual y en lo natural. Lo natural me hubiera dicho Gustavo: si saca tu dinero y guárdalo. Pero lo espiritual es pensar como incluso él creía: yo quiero creer en Dios y yo sé que Dios me va a prosperar. Él me lo decía: yo sé que Dios me va a prosperar. Entonces yo le digo: ve y que tu fe te respalde, y yo voy a estar orando por eso. Y terminamos orando en ese momento. Y esto es lo que, ¿sabes qué pensé yo? No cabe duda que esa es una forma tenemos que transformar nuestra mente hasta poder llegar a tener una convicción como que si fuera Cristo hablando por nosotros, y tener la mente de Cristo. Así como lo dice 1 Corintios capítulo 2, 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto habla la continuación entre el natural y el espiritual, que vimos el verso anterior. Entonces, para poder nosotros ver las promesas de Dios, hay que caminar por fe. Y para caminar por fe tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar en todo sentido. Bueno, entonces vamos a pedirle a Dios que Él ponga en nosotros sus pensamientos y que nosotros podemos caminar como Dios piensa. Así como dice Isaías capítulo 55, 8, cuando el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Si uno lee ese verso aislado, prácticamente uno puede concluir
que yo no puedo tener los pensamientos de Dios. Pero si uno sigue leyendo, el verso que sigue dice, porque tal como es mi palabra que sale de mí, que cae como la lluvia que cae, así como la nieve que desciende, esta, cuando sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que yo digo, dando a entender que aquel que empieza a caminar con los pensamientos de Dios, empieza a hablar conforme a lo que Dios piensa. Entonces, yo puedo concluir que este verso que habla que tiene que ver con una dimensión que el Dios te dice, tienes que pensar como yo, en la dirección que yo camino. Y aunque camines en esa dirección, como yo voy a sobreabundar, mis pensamientos van a estar más altos que los tuyos. Entonces, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque aunque tú te alinees a mis pensamientos, yo siempre voy a estar más arriba. Qué lindo el saber que Dios nos respalda de esa manera. Bueno, quiero ahora hablar de ejemplos, de personajes en la Escritura que ellos fueron desafiados por la forma de pensar. Rápidamente, vamos a ir, por ejemplo, con Jonás. ¿Sabe que Jonás es un profeta que muy conocido? Él es el Jonás, el de la ballena, que lo agarró la ballena y lo lanzó hacia las costas de Nínive. Jonás recibió una orden de Dios. Ve y dile a los de Nínive que yo los voy a destruir. Y eso no quiso hacer Jonás. Y la forma por lo que él no lo hizo fue porque él mismo concluyó en su forma de pensar lo mismo que Dios piensa. Dice de esta manera, léalo conmigo. Muy molesto le dijo a Dios, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. O sea, cuando él empezó a oír la orden de Dios de ir a destruir a Nínive, él dijo, por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Después cambias de opinión y no lo haces. Y esto fue posterior a que cuando él viene, huye de Dios porque sabía que Dios los iba a perdonar. Después viene en el barco hasta que se hunde. Entonces viene Dios, manda una tormenta fuertísima. Ellos lo tienen que tirar para que se apague la tormenta. Se aplaca la tormenta. Entonces el ser viviente que prácticamente toma a Jonás con su boca, lo lanza, lo escupe en las tierras de Nínive. Viene Jonás y después de toda esa experiencia que tiene, les predica y el pueblo, hasta el mismo rey, se arrepienten y piden clemencia, piden perdón. Entonces es por eso que Dios le dice a Jonás, mira Jonás, ellos se han arrepentido, ya no los voy a destruir. Y Jonás se puso para balazos. Ya lo había pensado, dice. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que a veces las percepciones nos hacen desistir de algunas cosas. A veces pensamos, es que aquella persona como me vio, como me vio, así me va a tratar. Y entonces ya no llegamos con una sonrisa, ya no llegamos con un deseo de atención. Por ejemplo, viene una persona, te hace una mala cara y tú estás en un escritorio de ventas y solo lo miras y tienes una mala percepción, empiezas diciendo, ¿qué quiere? ¿Qué se le ofrece? ¿Por qué? Porque tu mente te percibe algo. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a tener la mente de Cristo. Y que si queremos pensar como Dios piensa, si Dios en su voluntad termina perdonando a los de Nínive, Él los va a perdonar. Y eso ya no es problema nuestro. Mire, aquí viene otro personaje. Me acuerdo de este otro personaje que se llama Naamán. Naamán era un capitán
bueno, era un general del ejército sirio, de Siria. Y él era leproso totalmente, pero tenía tantas pericias, tantas condecoraciones, que obviamente él servía junto a el rey. Y el rey sirio, pues obviamente. Entonces, dice que él tenía que andar con cubierta, él apenas se le miraban los ojos por la lepra con que se conducía. En eso viene una de sus empleadas, una sierva de él, y le dice, pues patrón o mi señor, yo conozco a alguien que puede orar por ti. Entonces viene Naamán y dice, yo quiero ir con él. Y este era nada menos que Elías. Cuando él llega delante de el profeta, viene y le dice, pues le extiende su petición. Y entonces el profeta le manda a decir, o sea, ni salió a la puerta, le mandó a decir por medio de su siervo Giezi, dice mi señor que te sumerjas 7 veces en el Jordán. Y eso lo molestó a Naamán, porque él pensaba, y bueno, y ahora leamos lo que él pensaba. Vaya conmigo y dice en Segunda Reyes, capítulo 5, verso 11. Y dice de esta manera. Pero Naamán se enojó e iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente vendrá el profeta a mí, se inclinará, levantará las manos al Señor y empezará haciendo su invocación. Y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios y moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Y ve y sé sano. No, y me mandas a bañarme en ese río sucio. ¿Acaso no tenemos mejores ríos en nuestras tierras o ríos más limpios? Y él iba molesto de regreso porque él pensó una cosa. A veces nosotros empezamos a tener prejuicios y por tener prejuicios prácticamente dejamos de recibir la bendición. Vino esta misma muchacha, o no, vino un criado y le dice, mire, mi señor, ¿acaso si él no te hubiera ordenado algo peor, no lo hubieras hecho? Si él te hubiera dicho, agarra tu espada y ve y mata a un batallón, tal vez te hubieras esforzado. Pero si te dijo algo tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Y efectivamente usted ya sabe la historia. Dice que él se sumergió varias veces y cuando se terminó de sumergirse, su piel fue como de niño, dice, y quedó sano. No permitas que las percepciones o tus pensamientos te quiten una bendición sobre tu vida. Dios tiene muchas bendiciones para el creyente, pero tenemos que estar firmes. Tenemos que creer de corazón que Él nos quiere bendecir. Y a veces nosotros queremos queremos ayudarle a Dios. Por ejemplo, viene Sara y le dice, bueno, si Dios nos prometió un hijo, le quiso ayudar a Dios, le metió a Agar, su concubina o su sirvienta, a su esposo. Ve y tengan relaciones, porque a lo mejor por medio tuyo le ayudamos a Dios. Y a veces nosotros queremos hacer cosas en favor de Dios y no tenemos la paciencia para hacerlo. ¿Sabe quién más hizo esto? Fue Saúl. Saúl, él tuvo toda la oportunidad de recibir el reino de Dios y un reino, como él dice, para la posteridad, le decía el Señor. Pero lamentablemente, aunque él tenía las habilidades como profeta, dice, porque él recibió la unción del Espíritu Santo, él profetizaba, dice, pero él se dejaba llevar mucho por sus debilidades de carácter. Entonces dice que salieron a la guerra y cuando mira el ejército de los filisteos, que era muy grande, él dice, esto nos van a ganar. Ya Dios le había dicho que él les iba a dar la victoria.
Pero cuando él empezó a temer, hay que hacerle un sacrificio. ¿Dónde está el sacerdote? Sí, era sacerdote, el profeta Samuel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque también era sumo sacerdote. Y como no aparecía, el tonto, no tiene otras palabras, disculpe la expresión, pero el tonto se pone a hacer el sacrificio como que si él fuera sacerdote, queriendo acercar la mano de Dios. Es como aquel que dice, yo utilizo mi crucifijo o yo utilizo un amuleto porque eso me cuidará del mal. Tú no le puedes echar una mano a Dios utilizando cosas. No. Bueno, veamos este verso y veamos cómo dice en Primera de Samuel, capítulo 13, versos 12 y 13. Entonces aquí viene la respuesta de Saúl a Samuel cuando Samuel le dice, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo has utilizado tu ser, lo que tú eres como sacerdote si tú no eres un sacerdote? Entonces él le responde, pensé, ahí está, sus percepciones. Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal. Y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto y ser sacerdote. Y Samuel le responde, eres un necio, le replicó. No has cumplido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Tan solo el Señor le dijo, ve y confía, yo te voy a dar la victoria. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Él hubiera tenido un reino eterno. Qué difícil, porque a veces las circunstancias hacen que nosotros tomemos decisiones equívocas. ¿Por qué? Por percepciones equívocas, ¿verdad? Bueno, no solo le pasó a los antiguos, le pasó incluso a los más cercanos, a los discípulos. Cuando Jesucristo él resucitó, se acuérdense que él presentó su cuerpo, lo enterraron y él resucitó. Bueno, lo metieron en una cueva y él sale al tercer día. Pero como se habían dispersado algunos discípulos, algunos de estos que desconocían que él había resucitado, venían de Emaús. Y ahí venían platicando, ¿verdad? Ay, Dios. Y él que nos dijo que venía a liberarnos. Y él que nos dijo que iba a ser el Salvador. Se les había olvidado que el Señor mismo les dijo que él tenía que ser presentado y que la salvación no iba a ser ni con ejército, ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Bueno, vaya conmigo y leámoslo tal como dice en Lucas 24, 17. Y les dijo, aquí el Señor Jesús viene y se les aparece y ellos no lo reconocen en el camino. ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que Jesús se defendiera, tal vez como Judas posiblemente. Y dice el verso 21, nosotros pensábamos que él sería el que debía de libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. Por supuesto, ya era el tercer día, él ya había resucitado y tenía un cuerpo glorificado y en su cuerpo glorificado podía estar en diferentes partes. No dejes que una percepción cambie lo que Dios dice. Si Dios ha dicho que Él nos quiere bendecir, que Dios no va a permitir que los justos de Él vivan desamparados, ni que su simiente mendigue pan, cree que el Padre va a bendecir y va a proveer para nuestro sustento. No creas que Dios no escucha. Claro que Él escucha, claro que Él observa, claro que Él oye. Pero lo que tenemos que hacer es confiar. Entonces, ¿cómo podemos confiar? Pues por una forma es leyendo la Escritura.
y que cada verso de él se vuelva parte de ti, que tú desees que cada verso que tú lees, esas leyes que hay ahí, se graben en tu mente, porque él mismo dice que si en tu mente hay una certeza de convicción, él las esculpirá en el corazón. Mire cómo dice Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos cuando lo lees, cuando lo escuchas, pero lo más importante es que sean escritas sobre sus corazones. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando una palabra que entra a tu mente llega al corazón con certeza y con fe y con convicción, ten por seguro que ahí veremos la salvación del Señor. Aleluya. Es mi anhelo que tú puedas hallar hoy una renovación completa de tu mente y poderle decir, Señor, a veces soy atacado, y que seas honesto en decirle, soy atacado de malos pensamientos, soy atacado de situaciones que prácticamente me hacen creer que las cosas no van a salir como tu promesa dice. Y hoy el Señor te dice, si tú tan solo empiezas viendo que mis palabras que salen de mi boca, por medio de la escritura, por medio de un líder, por medio de un pastor, por medio del pastor Chito, ¿verdad? Y entran a tu vida, tú las escuchas, deja que tu mente diga, Señor, yo las quiero creer, yo las voy a creer, que se vuelvan una convicción, una certeza. Y de esta manera, Señor, ayúdame a que esas palabras por la fe empiecen a tener su santo propósito. Entonces, el Padre te dice lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y andaréis en mis caminos y oraréis a mí y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre mío, tú conoces los pensamientos y sabes que tus pensamientos quieren que sean los míos, los nuestros. Pensamientos de paz y no de mal, y que tú quieres darnos un fin de bendición. Gracias, Padre, porque tú me haces creer, sentir y caminar por medio de tu palabra. Si tú has estado atravesando momentos de duda, momentos donde tu mente te dice una cosa, hoy el Señor te dice, ve y cree, porque hoy la batalla está ganada y solo confía que yo estoy delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo todo aquel que me estaba escuchando, bendigo su vida, bendigo sus planes, sus proyectos, y desde ya te ruego, Señor, sé tú por Dios en todo lo que emprenda y dale la victoria en todo, victoria en sus recursos, en sus finanzas, en su salud, en su familia, en su negocio, en su trabajo, en todo lo que haga, Padre, bendícelo. Y de esta manera que su forma de caminar sea certera. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con eso finalizamos. Que Dios te bendiga. Un abrazo.